Bueno, buenas tardes a todos. Shalom a todos. Buenas tardes. Hace un día lluvioso, pero hay que dar gracias a Dios por la lluvia. Esta tierra valenciana estaba muy necesitada de agua, así que hay que ser también agradecido con la lluvia, porque la verdad que nos hace mucha falta, cosas como son. Bueno, esta tarde, siguiendo con la serie relacionado con la Navidad, creo que queda claro lo que significa la Navidad. Navidad es nacimiento, ¿vale? Pues siguiendo con esta serie, hoy vamos a relatar un hecho que se narra en el Evangelio de Mateo, y lo he titulado esta pequeña palabra que os voy a convertir en la llegada de un rey. La llegada de un rey, ¿vale? Bueno, vamos a poner, ya está puesto, empezamos en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, y antes de leerlo voy a hacer algo, siempre me gusta hacer algo un poquito diferente, y mientras vosotros podéis leer en castellano Mateo capítulo 2 del 1 al 12, yo voy a leerlo en nuestra querida lengua valenciana. Así mi mujer luego no se queja de que no le hablo valenciano. Bueno, pues ya me escuchan en valenciano, ¿vale? ¿Y por qué? Pues mirad, algunas cosas curiosas. Yo esta tarde he querido un poquito honrar a esta Biblia valenciana, esta primera Biblia valenciana. La Biblia valenciana, no sé si sabéis, pero es muy antigua, tiene más de 500 años. Fue escrita e impresa entre 1477 y 1478 por el padre Bonifacio Ferrer. Lo de Ferrer os sonará porque se trata del hermano de Vicente Ferrer, ¿vale? El santo que los católicos consideran patrón de Valencia, etcétera, ¿no? Pues el hermano, ¿vale? Y fue un intento, fue el primer intento en España de aproximar la Biblia, que estaba traducida en latín, al pueblo, para que el pueblo pudiera acceder a las escrituras y pudieran conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Así que ese intento fue frustrado posteriormente por la Inquisición, pero vamos a leerla en nuestra preciosa lengua valenciana. Vosotros vais leyendo de ahí y yo voy a ir. Després que Jesús va néixer a Belén de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d'Orient i en van arribar a Jerusalem preguntaven: on és el rei dels jueus que ha nascut? Hem vist eixir a l'Orient la seua estrella i venim a adorar-lo. Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: a Belén de Judea, això ho ha escrit el profeta. I tu, Belén, terra de Judà, no eres cap de manera la més menuda de les principals filles de Judà, perquè de tu eixirà un príncep que pasturarà a Israel, el meu poble. Llavors Herodes cridà en secret els savis i va demanar-los el moment exacte en què se l'havia aparegut l'estrela. Després els encaminà a Belén dient-los: aneu informant-vos amb exactitud d'eixe xiquet, i quan l'haureu trobat, fer-m'ho saber perquè jo també puga anar a adorar-lo. Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l'estrela que havien vist eixir a l'Orient començà a avançar davant d'ells fins que s'aturà damunt del lloc on era el xiquet. L'alegria que tingueren en veure l'estrela va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el xiquet amb Maria, sa mare, es postraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seues arquetes i li oferiren presents, or, encens i mirra, i advertisen en somnis que no eren a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo y bendito nombre, Señor, para adorarte, para glorificarte, para aprender cada día más de ti, Padre.
Padre, hoy quiero declarar que ya me conoces, Señor. Yo soy torpe, soy necio, Señor, soy ignorante. Por eso quiero que tu Espíritu Santo, Señor, inunde mi corazón y mi mente, Señor. Y que seas tú hablando a la congregación y no yo, Señor. Porque limitados son mis conocimientos, Señor. Y tú inspiras mi mente, Señor. Y me ayudas a vivir conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión delante de ti para que tú la guíes. Amén. Bueno, ¿os ha gustado que? Vale. Una vez narrado este acontecimiento, yo creo que es interesante que nos hagamos algunas preguntas. En primer lugar, ¿por qué este acontecimiento de los magos de Oriente? No hay aquí niños, ¿verdad? O sea que no voy a estropear, no voy a estropear la ilusión, no la voy a estropear, no os preocupéis por eso, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué encontramos este hecho de la llegada de unos magos de Oriente, como dice la palabra, únicamente en el Evangelio de Mateo? ¿Y qué importancia merece en este Evangelio precisamente de Mateo y no de otro? Bueno, en primer lugar hay que decir lo siguiente. Decir que el hecho de mencionar este acontecimiento, es decir, la llegada de los magos de Oriente, que no de los reyes de Oriente, forma parte de un propósito fundamental y mucho más importante en el evangelista Mateo, que trata de relatar aquellos aspectos de la vida de Jesús que guardan relación con las promesas de Dios con el pueblo de Israel relatados en el Antiguo Testamento. Y es que pensemos que Mateo se va a dirigir fundamentalmente al pueblo judío, al pueblo de Israel de aquel tiempo. Y por tanto, el contenido de su evangelio y la manera de presentarlo va a estar muy condicionado por el público al que se dirige. De hecho, se considera que Mateo se considera el evangelio de Mateo como el de un judío para los judíos. El propósito de Mateo es tratar de demostrar a los judíos que la figura de Jesús supone el cumplimiento de todas las profecías recogidas en el Antiguo Testamento en relación a la llegada del Mesías, que se erigiría no solamente como Salvador del pueblo de Israel, sino también de todo el mundo. Hasta 16 menciones se hacen al Antiguo Testamento en este Evangelio. De hecho, si os dais cuenta, el primer capítulo habla de la genealogía de Jesús, es decir, trata de demostrar el linaje real de Jesús, que desciende del rey David. Y esto es importante, esto de la genealogía. Bueno, a lo mejor para nosotros no es importante hoy día, pero para los judíos, y sigue siéndolo, es fundamental. Fundamental. De hecho, si leemos muchas referencias de nombres, etcétera, en el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que siempre se dice fulanito, hijo de la casa de Jacob, fulanito, hijo de la casa de Israel, fulanito, hijo de... O sea, siempre la referencia a la autoridad paterna, al nombre de esa casa, es muy importante. Entonces, para los judíos, la sangre, la descendencia, el linaje, la pureza de sangre, resulta fundamental, fundamental. De hecho, si algún miembro de una familia judía se mezclaba con algún extranjero, con alguna persona no judía, pues esto efectivamente provocaría su pérdida de la ciudadanía del pueblo de Israel, ¿vale? Es decir, dejaría de ser considerada esa casa como judía. Era muy, muy importante y la genealogía marcaba la vida de las personas. Además de la genealogía, en este evangelio se hace una especial mención de la población de Belén, y Belén juega un papel muy, muy relevante en la llegada del Mesías, y además de todos los aspectos del nacimiento y de la vida que ya son profetizados mucho antes. Bueno, Belén es una población situada más o menos a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén y significa casa de pan. Belén tiene una larga historia, como lo demuestra el Antiguo Testamento. Lo menciona muchas veces, ¿vale? Por ejemplo, en Génesis 48:7, les voy a dar algunos ejemplos,
¿Lo tienes? Ahí. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata. Y le sepultó allí en el camino de Efrata, que es Belén. ¿Vale? En Ruth capítulo 1, versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Segunda de Samuel 23:14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Aquí en este texto vemos que Belén resultó muy importante para David porque le sirvió de refugio precisamente cuando le estaban persiguiendo, ¿no? Así que Belén es muy simbólico, es muy importante. Es decir, no es casualidad que los magos llegaran a ver a Jesús y Jesús estuviera en Belén, ¿vale? Se van cumpliendo muchas profecías del Antiguo Testamento. Todo es muy simbólico, ¿vale? Ahora, una vez situado esto, una vez situado y sabiendo por qué Mateo relata este acontecimiento, que no vemos en otras partes de las Escrituras, nos debemos hacer otra pregunta, porque es importante interrogarse. Cuando leemos la Biblia hay que hacerse preguntas. Yo me las hago, bueno, pero vamos a ver. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, la verdad es que tengo que confesar que he disfrutado muchísimo meditando en estos textos, ¿no? Pero una de las primeras cosas que me pregunté fue, bueno, vamos a ver. Está hablando del nacimiento de Jesús y qué pintan estos magos de Oriente viniendo aquí a traer unos presentes, etcétera, etcétera. Es que, no sé, se cuelan ahí como en la narración y no sabemos qué sentido tiene ni el propósito de Mateo al relatar este acontecimiento. Mirad, para contestar a esta pregunta es necesario conocer el contexto histórico en el que nace Jesús. Con ello entenderemos perfectamente la presencia de estos magos de Oriente. Veréis, en aquella época, todo esto no es casualidad que pasara. En aquella época, en el mundo, había una ansiosa expectación acerca de un acontecimiento que se iba a producir y que marcaría la historia de la humanidad para siempre. Y no solamente me refiero a que marcaría la historia del pueblo de Israel, ¿vale? Que evidentemente los judíos estaban esperando, sino que marcaría la historia de la humanidad al completo. La llegada de un Salvador, la llegada de un gran libertador. Y era la sensación que todo el mundo, desde todas las partes del planeta, se tenía en aquella época. Algo grande iba a suceder. Algo grande iba a suceder. Y mirad, esto lo demuestra algunos textos que vamos a ver, algunas citas históricas para que veáis, de fuentes no cristianas. Los judíos, ¿vale? ¿Qué pensaban los judíos? Bueno, desde su llegada a la tierra prometida, los judíos estaban siendo sometidos por varios pueblos y tal, los últimos los griegos y los romanos, esto ya lo sabemos, ¿vale? Así que, para los judíos en aquella época, la llegada del Mesías suponía la esperanza de ¿qué? De la independencia, de la libertad, ¿vale? ¿Iban por el buen camino? Sí, lo que pasa es que le dieron un enfoque, una interpretación política y no espiritual. Sin embargo, fijaros lo que sucede en el mundo pagano. Las distintas civilizaciones de la antigüedad reaccionaron a esa promesa judía que iban declarando los judíos de distintas maneras, pero todas encaminadas a declarar y anunciar que iba a suceder algo muy grande, que iba a trastocar completamente la historia. Confucio, filósofo chino del siglo IV a.C. y autor de los 4 libros santos de los chinos, escribió lo siguiente: yo he oído decir que en las regiones occidentales se elevará un hombre santo, será enviado por el cielo y tendrá todo poder sobre la tierra. Esto Confucio, ¿eh? Mencio, un filósofo también del siglo IV a.C.,
autor de un tratado moral que pertenece al conjunto de libros santos chinos también, agregó: los pueblos lo esperan. Fijaros qué bonito, como plantas agotadas que esperan el rocío. Fantástico. Platón, siglo V, decía: esperamos que un enviado del cielo venga a instruirnos en nuestros deberes para con Dios y para con los hombres, y esperamos de su voluntad divina que no esté lejano ese día. Anhelaban ese día. Tácito, el más grande de los historiadores romanos del siglo II después de Cristo, confiesa: todo Oriente está lleno de la antigua y constante opinión de que de Judea saldrán los que gobernarán el universo. Increíble, ¿eh? Y de eso, bueno, esto solamente es una muestra representativa, pero hay más, ¿eh? Flavio Josefo también, el gran historiador judío y romano, relata también esta gran expectación que había en aquel momento. Pero en todos los pueblos, en todas las civilizaciones, todo el mundo esperaba la llegada de un gran rey que llegaría con una autoridad suprema sobre todos los gobernantes de la tierra, un libertador. Y es en este contexto histórico donde surge la figura de los magos de Oriente, que, alentados por esta gran expectativa del mundo entero, se precipitan desde muy lejos para ir tras el nacimiento de Jesús y reconociendo el cumplimiento de estas promesas antiguas. Ahora bien, una vez entendido ese contexto, vamos a ver quiénes eran estos magos, que no reyes, vuelvo a repetir, procedentes de Oriente. Mirad, Mateo dice que llegan unos magos procedentes de Oriente, esto ya lo sabemos, pero la palabra mago no le debemos otorgar el significado que le damos en la actualidad, no tiene nada que ver, ¿vale? Yo he estado buscando la palabra y el origen de la palabra mago, es difícil, tiene un origen bastante incierto, pero parece ser, todo apunta a que está refiriendo a unos habitantes de una región llamada Media que se encuentra en Persia. Persia, pues en la antigüedad, pues sería lo que es la actual Irán, Irak, ¿vale? Un poco del sur de Turquía, etc. ¿Vale? Estos medios o magos de aquella época eran un pueblo que en su comienzo trataron de desplazar a los persas, ¿vale? Pero cuando fracasaron, terminaron convirtiéndose en una clase sacerdotal, entre otras cosas porque tenían una gran sabiduría y una gran experiencia. De hecho, muchos de estos magos terminaron siendo instructores o maestros de reyes y emperadores persas. Los magos gozaban de gran prestigio y posición social y albergaban, eso sí, importantes, fijaros, inquietudes de tipo científico. Se dice que eran grandes astrónomos, grandes intérpretes del firmamento, se conocían todas las estrellas, las constelaciones, los planetas, absolutamente todo. Observaban mucho el firmamento. Así que fijaros, de pronto, unos magos viviendo muy lejos, sucede algo trascendental que les impulsa a seguir las señales del firmamento. Algunos científicos en la actualidad nos dicen que en aquella época, Mateo dice de una estrella, ¿no? Bueno, los científicos de ahora tampoco se ponen muy de acuerdo, dicen que fue el paso del cometa Halley, otros que fue la conjunción de Júpiter y Saturno. Bueno, en cualquier caso, sí que podemos concluir que estos magos supieron interpretar acertadamente los signos de los tiempos, viendo los cambios que en la creación de Dios se estaban produciendo y que estaban anunciando la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. Ahora, una vez visto la causa que motivó la presencia, fijaros, de unos extranjeros en la casa de Jesús, que no eran judíos y que venían de muy lejos, ahora llega el momento de analizar cómo actuaron y por qué actuaron de esa manera. En Mateo 2, 9, 12, que ya hemos leído, dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo la estrella donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, que luego lo veremos.
Es decir, Mateo está diciendo que cuando los magos se percataron de la señal, de que la señal apuntaba a Jesús, en este caso la señal de la estrella, se pusieron llenos de gozo, llenos de alegría, de sumo gozo. La pregunta es la siguiente que nos tenemos que hacer. ¿Nos alegramos de verdad de haber conocido a Jesús? ¿De que Jesús sea nuestro Salvador? ¿De que Jesús sea nuestro Señor, nuestro protector? Quien nos llena de felicidad, de gozo, de plenitud toda nuestra existencia. Y la verdad es que esta pregunta nos las tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque muchas veces al pueblo de Dios nos falta entusiasmo por venir a la iglesia, entusiasmo por adorar a Dios, entusiasmo por servirle. Y desgraciadamente muchas veces la queja se apodera de nuestro corazón, manifestando amargura, hastío, indiferencia ante la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Pero debemos recordar siempre, hermanos, que Jesús debe ser una realidad viva en nuestros corazones, tal y como demostraron estos magos. Para ellos, Jesús representaba todo cuanto habían soñado y la misma fuente de la vida y la felicidad plenas. Para ellos Jesús era lo más valioso del mundo y por fin lo habían encontrado. Así que imaginaros la alegría, alguien que está buscando un gran tesoro que llena completamente o supera completamente sus expectativas y que por fin lo encuentran. Evidentemente lo dejaron todo y allá que se fueron tras el nacimiento de Jesús. Dice, por otra parte, el texto afirma que nada más ver a Jesús, además de alegría porque la señal se había producido en Jesús, ¿qué hicieron? Dice la palabra que se apresuraron a ponerse de rodillas, adorándole. Y muestra de ese acto de adoración, recordemos que eran paganos, no eran judíos, le hicieron entrega de 3 regalos. Y son los 3 regalos que vamos a ver. ¿Cuál es el significado de estos 3 regalos? Porque estos 3 regalos no fueron escogidos por casualidad, porque sí, ¿vale? Sino que tiene un sentido. Y además debe tener ese sentido en 2016, a fecha de hoy, para nuestros corazones, para nuestras vidas. Yo voy a hacer aquí una exposición de lo que Mateo está tratando de significar con la entrega de estos presentes, ¿vale? Pero meditando en la palabra, yo he querido hacer una comparativa, ¿no? Y extraer una serie de conclusiones, es decir, ¿qué significan estos regalos para mi vida? ¿Qué significa? Es decir, si yo estuviera postrado en esa escena ante un bebé que es el Mesías, esperado por toda la humanidad y adorándole, ¿por qué le entregaría yo estos 3 regalos? ¿Qué significan para mi vida estos 3 regalos? Estos 3 presentes a Dios. El primer regalo que nos narra Mateo, y además establece un orden bastante lógico, es el del oro. Mira, la entrega de oro en la antigüedad, evidentemente el oro en aquella época era el metal más preciado, hoy todavía sigue siéndolo, por cientos y cientos de años, pero sí que comentar que la entrega de oro a un rey era una costumbre muy extendida en el mundo antiguo, ¿vale? De hecho, cuando alguien se presentaba a un rey, ahora pues, si por ejemplo nos invitan a un evento con sus majestades los reyes de España, por ejemplo, ¿vale? Pues le damos la mano, a veces le regalan un libro, otros unas películas, otros, en fin, cosas así. Pero en aquella época, cuando el rey te llamaba a su presencia, tenías que entregarle oro. ¿Y por qué oro? ¿Por qué este acto de entrega de este oro? Pues se hacía en un sentido de vasallaje, de sumisión y de servidumbre. Dicho de otro modo,
Cuando una persona entregaba un presente de oro a un rey, estaba haciendo una declaración pública. Estaba declarando que se rendía completamente a esa autoridad, sometiéndose a la voluntad del rey. Era una declaración pública. Se arrodillaban, entregaban el presente de oro y en ese momento se establecía una relación de servidumbre, de vasallaje. En este sentido, hermanos, nunca debemos olvidar que aunque efectivamente en la oración podamos comunicarnos y hablar con confianza y con libertad con nuestro Padre Celestial, nunca debemos perder este sentido de reverencia y recordar siempre que además de nuestro Padre Celestial y Consolador, Jesús es el Rey. Y no cualquier rey, es el Rey con mayúsculas, el Rey sobre el cual no existe ninguna autoridad. Hoy día, evidentemente, no es necesario para presentarnos a nuestro Señor que lo hagamos con un lingote de oro. Esto es obvio, porque el objeto material es absolutamente irrelevante en este sentido. Lo importante es lo que simboliza, lo que representa ese acto de reverencia. Y es como en los tiempos de Jesús, porque Dios quiere que nos sometamos a su voluntad, que nos rindamos ante su presencia. Dios quiere que vayamos a Él quebrantados, humillados, que nos convirtamos en vasallos, es decir, en sus siervos para siempre. No por un día, no por una semana, sino para siempre, para la eternidad. Y la mejor manera de demostrar esa relación de servidumbre es como hicieron los magos de Oriente: arrodillarnos, postrarnos y entregarle lo más valioso que tenemos, que no es oro, sino nuestra propia vida, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Él no quiere nuestras pertenencias, entre otras cosas, porque no son nuestras, son de Él. Él quiere nuestro corazón por completo. El segundo regalo es el incienso, nos dice la palabra. Mirad, la palabra incienso proviene del término latino incendere, que significa quemar. El incienso en la antigüedad era empleado muchísimo, sobre todo en actos religiosos, y consistía básicamente en quemar unas determinadas plantas para liberar un perfume, su aroma, ¿de acuerdo? Pero no servía cualquier aroma, sino que éste debía tener ciertas cualidades que provocaran paz, sosiego, que levantaran el ánimo. De hecho, en la actualidad, muchos médicos y psicólogos llegan a la conclusión de que los aromas, los olores, influyen en nuestro estado de ánimo, nos influyen psicológicamente. Pero su uso religioso tenía que ver con crear una atmósfera que resultara agradable a los ojos de Dios. Ya en el templo de Jerusalén, el sacerdote judío lo utilizaba para abrir el camino de los hombres a la presencia de Dios, purificando el culto. Crear ese aroma agradable y purificar el ambiente, porque entrábamos en la presencia de Dios. Esto, que era así interpretado en la actualidad, en aquella época, en la actualidad el incienso podría representar perfectamente la santidad. Es decir, hermanos, si de verdad hemos declarado que nos sometemos y entregamos a Dios, nuestra vida debe convertirse en un perfume agradable delante de Él. No solamente para honrarle con nuestro comportamiento, sino porque seamos capaces de desprender ese aroma agradable que los demás, que nuestro entorno, que las personas más cercanas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario, van a poder oler y que nos van a hacer especiales. Nos van a decir: tienes algo especial, tienes algo distinto, tienes algo en tu vida, en tu corazón, en tu mente, que te hace
diferente al mundo. Tienes algo valioso. Ese es el aroma. En la medida en que no nos sometamos a la voluntad de Dios, en la medida en que no obedezcamos a Dios y demos un mal testimonio, no estaremos siendo ese incienso agradable a la presencia de Dios. Estaremos siendo de mal testimonio y no estaremos glorificando el nombre de Dios. Jesús representa ese sumo sacerdote del templo que abre el camino para que tengamos un acceso directo al Padre. Y por último, el tercer regalo. El tercer regalo es la mirra. La mirra se usaba en la antigüedad para embalsamar los cuerpos, es decir, los orificios de los cadáveres se llenaban de unas determinadas sustancias químicas que evitaban la descomposición del cuerpo y eliminaban todos los olores de su corrupción, ¿no? Por tanto, la mirra está asociada a la preparación de los cuerpos de los muertos antes de los actos de homenaje o de entierro, de culto a esa persona, ¿no? En este caso, la mirra entregada por los magos venía a anunciar algo importante, algo trascendental: la muerte de Jesús. Jesús vino para morir, sí, pero vino para morir sin que nadie se lo pidiera, y vino a morir para que nosotros tuviéramos vida, y no cualquier vida, vida eterna, entregando su cuerpo en sacrificio vivo. Es por tanto el símbolo, la mirra es un símbolo de muerte material, pero al mismo tiempo de victoria sobre ella. ¿Cómo podemos interpretar este asunto, este regalo de la mirra para nuestras vidas? Bueno, pues yo, meditando un poco en la palabra, en lo que simboliza o lo que debe simbolizar la mirra para día de hoy, para nosotros, para nuestro día a día, pues yo he llegado a una conclusión, y es que la mirra está relacionada con los cadáveres, con la muerte, ¿no? Con la muerte material, como hemos visto, con la muerte física. Nosotros debemos entregar ese presente para declararle a Dios que nuestro viejo hombre ha muerto, que nuestro pasado ha muerto, que hemos nacido de nuevo en su presencia. Y en la medida en que matemos nuestro pecado, estaremos honrando el nombre de Dios con esa mirra. Eso es lo que representa la mirra. Así que, si os dais cuenta, fijaros qué jugo le podemos sacar a la llegada de los magos de Oriente a la presencia de Jesús. Porque nosotros debemos ser esos magos de Oriente, cada uno de nosotros. Porque no dice que fueran tres ni que fueran reyes, eso luego ya el hombre se lo ha ido inventando con el paso de los siglos, ¿no? Pero no tiene importancia ni de dónde venían, porque el Señor no nos pregunta sobre nuestro pasado, ni qué cultura tenían, ni qué prestigio. Siendo que eran hombres de gran reputación, dice que se alegraron muchísimo, con sumo gozo, de conocer a Cristo. Se postraron, se arrodillaron ante Él, y con alegría le dieron estos tres presentes, con una gran significación, con un gran simbolismo. Le dieron oro, reconociéndole como un rey, y como un rey al que se debían someter, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Le dieron incienso, que significaba que nosotros, cada día, con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, tenemos que ser ese olor, ese aroma agradable delante de Dios. Amén. Y le dieron la mirra, que simboliza que cada día de nuestra vida tenemos que seguir matando el viejo hombre, matar el pecado, para poder de esta manera agradar a Dios y honrar su nombre, un nombre que nos ha dado ni más ni menos que la vida eterna. Amén.